Pues vamos a seguir adelante en el culto de adoración a nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, y vamos a pasar a la parte más importante. ¿Cuál es la parte más importante cuando venimos a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios? La parte más importante es recibir la palabra de Dios, comparar y ver si el predicador, si la persona que está trayendo la palabra verdaderamente está trayendo el mensaje que trajeron los santos apóstoles y los santos profetas de la antigüedad. Comparar con la escritura y ver si el mensaje no difiere, si no cambia, porque la mayoría de las veces los predicadores se paran aquí en este lugar a traer la palabra y cambian la palabra de Dios. Pero vamos a dar testimonio. Antes de iniciar, vamos a ir a leer el libro de Marcos, capítulo 12, verso 28, y vamos a dar testimonio de que Dios es un solo Dios. ¿Ya le pusiste play, amor? Ahí está bien. O si quieres acercarlo un poquito, Andy, está bien. Más con cuidado. Los cables. Acércalo, pégalo a la mesa. ¿Estás del lado, no? Ahí está bien. Vamos a leer Marcos capítulo 12, verso 28. Marcos capítulo 12, verso número 28. Y la palabra de Dios dice así. Marcos capítulo 12, verso 28. Y acercándose uno de los escribas y oyéndolos disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos: oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Fíjate lo que dice la escritura. Allá afuera la gente viene y trae unas doctrinas y dicen que Dios son tres, que es una trinidad. ¿De dónde saca la gente que Dios es una trinidad? ¿Cómo la gente puede cambiarle? El maestro por excelencia, que es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, trajo la enseñanza de que Dios era uno solo. Así como se les habló a los santos profetas de la antigüedad y a los profetas desde el principio, el séptimo desde Adán, hablaba con uno solo, hablaba con los ángeles que le traía este entendimiento, pero estos ángeles le revelaban y él sabía que había un solo Dios, porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron delante del único Dios verdadero cuando estaban en el huerto del Edén. Ellos sabían quién los había creado. La gente ahora no entiende y no comprende quién los ha creado. Ellos le agregan, le cambian a la palabra de Dios. Aquí dice, Jesús dijo que Dios era un solo Dios. No dice que está dividido, no dice que son tres personas que conforman tres seres que conforman un solo Dios y que son individuales y distintos de la misma sustancia. Eso es lo que enseñan allá afuera los católicos, enseñan los trinitarios. La gente viene y enseña esto, pero la palabra dice que Dios es ¿cuántos? Uno solo. Uno solo. ¿Y por qué la gente le cree a la falsedad? Fíjate, la gente prefiere creerle a la mentira. Dice la escritura, en aquellos días le dirán a lo bueno, a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Eso está escrito en el libro. Entonces la gente ha ido transformando, ha ido cambiando el mensaje verdadero de Dios. Ha ido cambiando el mensaje. Jesús, el que según siguen las iglesias, cargan la Biblia, esta Biblia,
o otras versiones la cargan, la traen abajo del hombro. Pero ¿qué pasa? No creen en lo que dice el libro. Jesús dijo, ¿cuántos era Dios? Uno solo. La Biblia también dice en Juan 4:24, Dios es ¿qué? Un espíritu. Y Él busca adoradores que le adoren ¿cómo? ¿En la carne? ¿En el seminario teológico? ¿En la universidad? Que le adoren en espíritu y en verdad. Que crean lo que dice la Escritura. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces Jesús trajo la palabra de Dios, trajo la enseñanza, la verdad para que la gente sea salva. La gente escucha el mensaje y la gente no quiere recibir el mensaje. Prefieren ir a una iglesia en donde les pidan dinero, en donde los estén mandando al infierno con sus falsas enseñanzas. Con sus falsas enseñanzas. La Biblia dice que Dios es uno. Los profetas adoraban a un solo Dios, que se manifestó de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento se manifestó como el ángel de Jehová, se manifestó en la zarza Moisés, a Job se le apareció en el torbellino, a Manoa y a su esposa como el ángel, como un ángel. Era el mismo Dios que se manifestó de diferentes maneras. ¿Por qué la gente le cree a la mentira? ¿Por qué prefieren la mentira? Y uno que viene luchando contra sí mismo, porque cuando tú conoces o recibes el conocimiento de Dios, empiezas luchando en contra de ti mismo y de la mentira que mora en ti. Y que Satanás ha programado al ser humano de esa manera para que crean la mentira. Fíjate el poder que tiene. Mucha gente que dice, el diablo no tiene poder. El diablo tiene poder. Engañó a ángeles que eran creados por Dios con las características que tenían, que eran ser santos como Dios. Una tercera parte de los ángeles del cielo fueron engañados por Lucifer. Y Dios los arrojó porque los engañó con el poder de la mentira, con el poder del mal. Entonces la gente prefiere la mentira sobre la verdad. Y muchas veces está la verdad enfrente de ellos y le estás diciendo, mira, aquí está la verdad, está enfrente de ti. Dios es uno. Mira, la Escritura dice que Dios es uno solo. El Hijo de Dios enseñó que Dios es uno solo. ¿Y qué vienen? No, hermano, es que no entiende bien la Escritura. Es que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, existen en la Escritura el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Escritura nunca dice que Jesús de Nazaret era Dios Hijo, como dicen los católicos y los trinitarios. Y tampoco dice la Escritura Dios Padre. Dice el Padre, el creador de todas las cosas. No separa a Dios. Se enseña a Dios, dice en el libro, en el Nuevo Testamento habla y dice, Dios fue manifestado en carne en estos últimos tiempos en el Hijo. ¿Qué significa manifestarse? Darse a conocer. En el Antiguo Testamento se dio a conocer a Moisés en la zarza y al pueblo de Israel, en la nube cuando estaban en el monte, cuando estaba con su suegro Jetro. En la montaña estaba Dios manifestando el fuego. De noche era una columna de fuego delante del pueblo de Israel y de día era una nube que se manifestaba. Pero la gente sigue creyendo que Dios son más de uno. Les gusta la mentira. La gente se saborea la mentira, les gusta el mal. A este cuerpo le gusta hacer lo malo. Pero las palabras que yo les hablo, dijo Jesús, son vida, son espíritu y son vida. O sea, son espirituales las palabras que están escritas en el libro. Y nadie las va a comprender hasta que reciba el Espíritu o hasta que Dios, aunque no haya recibido el Espíritu, te abra el entendimiento. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a ver el tema que el Señor trae en este día para nosotros. Vamos a ir a leer a la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo número... Segunda de Corintios.
capítulo 11. Segunda a los Corintios, capítulo número 11, verso 13. Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13. Fíjense lo que dice así la palabra de Dios. Y ahorita que les hablaba de la mentira, de cómo las iglesias han ido recibiendo más mentiras. En la antigüedad he escuchado que muchas iglesias, como una de las iglesias que era muy estricta, era la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y sus derivaciones en Estados Unidos, y los obispos o los líderes eran hombres que trataban de apegarse a la palabra de Dios. Pero empieza a haber mucho dinero, empieza a haber negocio, y a raíz de eso dice la Escritura, principio de males de la humanidad. El principio de los males de la humanidad es el amor al dinero. No tener dinero, el amor al dinero. Vieron, hay muchos congregantes, están ofrendando, viene para acá. Voy a ser el obispo presidente, voy a ser el líder, voy a ser el apóstol, y yo soy el que voy a recibir, que me mantengan a mis hijos en colegios, que me compren la casa, que me compren un Cadillac, porque era muy usual en los tiempos de antes que la gente usaba un Cadillac, la gente que tenía dinero. Y así es como han ido engañando. Pero fíjate, capítulo 11 en la segunda carta a los Corintios, y vamos a empezar en el verso número 13, dice así: porque esos son falsos apóstoles. ¿Quiénes son los falsos apóstoles? ¿Quién dice que es apóstol? ¿Cómo? Maldonado dice que es apóstol. Cashluna, hay mujeres que se dicen ser apóstoles, ¿sí, no? Pero Dios está verificando con su palabra lo que iba a pasar en este tiempo, y nos está advirtiendo, fíjate, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Quiénes son los obreros fraudulentos? Cualquiera que recibe dinero de predicar o de hacer la obra de Dios, o por tocar un instrumento, o por servir en el templo. Fíjate, una cosa es servir, una cosa es que estés construyendo una iglesia, te congregas ahí y tú tienes una compañía de construcción, o eres un plomero. Entonces haces la cotización, y si el líder de la congregación decide que te va a dar el contrato, te tiene que pagar. Claro, no va a ser gratis el trabajo, porque es su trabajo. Y mucha gente hace esta comparación. Fíjate lo que dice aquí: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Hacen fraude, y no solo económicamente, sino espiritualmente también hacen fraude. ¿Cómo hacen fraude los músicos espiritualmente? En muchas iglesias a los músicos les pagan, vienen del mundo, tocan para artistas del mundo, incluso siguen tocando en la iglesia, les pagan en la iglesia, pero siguen tocando en el mundo para los músicos, porque es un trabajo que siempre han hecho. Y ahí están cometiendo fraude espiritual. ¿Por qué cometen un fraude espiritual? ¿Qué es un fraude? ¿Alguien sabe? Es robar. Hacer un fraude es robar algo. Entonces, cuando un músico viene a adorar a Dios, nunca dice la escritura, David tocaba canciones como o escribía canciones del mundo, o vamos a poner un ejemplo, las canciones que escribían, si te vas al libro de Génesis, en el capítulo número, creo que es en el 5 o en el 4, a los descendientes de Enoc. Y ahí habla un versículo en donde dice que era un canto que estaban haciendo ahí, o una poesía, vamos a ponerle, ¿no? Y dice que los primeros músicos fueron los descendientes de Caín. Los descendientes de Caín dice que empezaron a hacer instrumentos primero que cualquiera. Cantaban a Dios. Los descendientes de Caín le cantaban a Dios. No le cantan a Dios, le cantan al mundo, le componen al mundo. ¿Cómo puede ser? Dice la escritura,
no puedes servir a dos señores. No puedes estar tocando en el mundo y tocando para Dios. Eres un instrumento que está sucio delante de Dios. En lo espiritual, hablando espiritualmente. Entonces la gente, como dice aquí, ellos son obreros fraudulentos. Y sigamos leyendo. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En las congregaciones no solo hay gente, apóstoles o líderes disfrazados de apóstoles de Cristo, sino hay congregantes también que se disfrazan como congregantes o se disfrazan como ovejas o como seguidores o discípulos del Señor. Piensa que porque cargan con la Biblia ya, o hablan, muchos hablan en lenguas, muchos han recibido el Espíritu Santo, pero aún así no son seguidores de Cristo, son un fraude. Y luego hay otra parte, esas son de las lenguas verdaderas o de verdaderamente la gente que recibe el Espíritu, pero también están caminando mal, falsamente. Pero también está el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Que hay gente que habla supuestas lenguas y hacen un show arriba de los escenarios en las iglesias. Chama, chama, rambo, rambo, ra, 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 ja, 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 ja. Yo vi una vez un video de Cash Luna burlándose y blasfemando del Espíritu Santo con un supuesto profeta de ellos. Y se contestaban entre los dos como si estuvieran hablando en otro idioma. Y se reían y toda la gente emocionada. Y este hombre, Cash Luna, le decía, profetízame, profetízame. Y el supuesto profeta le decía, jalalala, jalalala, bla, 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 bla. Puras cosas, incoherencias que no son las lenguas de las cuales hablan las Sagradas Escrituras. Ya hemos visto esa parte. Y se burlaban y los llamaban del Espíritu Santo de Dios. Como dice aquí, mira, seguimos leyendo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues incluso, o sea, que no te extrañes que esto esté sucediendo no solo en las iglesias de Cristo, los que han recibido el Espíritu Santo, sino en todo el mundo. Fíjate, no te extrañes. No es de extrañar, porque incluso Satanás, o sea, los ángeles caídos, los demonios y mismo Lucifer, se disfraza como un mensajero de luz. ¿Quién se disfraza como un mensajero de luz? A ver, díganme un nombre de la gente que se disfraza como un mensajero de luz. El 99% de las iglesias del mundo están disfrazados como que traen el evangelio de la verdad, pero Dios no los mandó. Dios no mandó a esa gente. Dios no los ha mandado. Falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, mujeres predicando. ¿Cómo una mujer le va a traer la palabra cuando dice la escritura en el libro de Corintios? El apóstol Pablo escribió y dice, porque no le permito a la mujer, en el libro de Timoteo, habla y dice, no le permito a la mujer predicar, enseñar, traer la palabra. ¿Por qué causa? Ahí te explica. Porque el hombre no fue engañado por la serpiente, sino Eva fue engañada por la serpiente. Y luego te da otra explicación por qué más no debe la mujer de predicar ni enseñar, como lo hacen en las iglesias. La escuela dominical no existe en la Biblia. El mensaje es sentarse, niños, mujeres y hombres. El hombre de Dios abre la escritura y trae el mensaje para la gente. Dice la escritura, porque el hombre fue creado primero y la mujer fue creada después. Entonces la gente está metida en todo esto y les engañan. O sea, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, Satanás está dominando los púlpitos en todo el mundo. Me escribía ahí en mensaje la semana pasada un hermano, una persona que por ahí que siempre anda viendo los videos, y me escribía y me decía por internet, y me decía la persona,
¿Ya crees ahora sí en la Trinidad? Así me puso. ¿Ya crees en la Trinidad? ¿Ya entendiste? ¿Ya entendiste la Trinidad? ¿Cómo voy a entender una mentira? El que le enseñó a él, cuando las personas que esa persona empezó a escuchar, que predicaban, eran Satanás vestido de ángel de luz. Satanás obra en la mente del hombre, se mete en el hombre, lo engaña y transgrede la palabra. Son fraude, es un fraude. Dios no los mandó a predicar. Dios les mandó que se arrepintieran a través del mensaje del mensajero de Dios. ¿Quién es el mensajero de Dios? ¿Quiénes son los mensajeros de Dios? Los apóstoles, los profetas. Allá otro mensaje, hay falsos apóstoles y falsos profetas. Y luego otras iglesias dicen, ya no hay apóstoles. ¿De dónde sacan eso que no hay apóstoles? Nunca, ningún verso en la Biblia dice que ya no hay apóstoles. Porque yo soy el último. No, porque dice, porque yo soy el más pequeño, no dice el último. Porque yo soy el más pequeño, porque yo perseguí a la iglesia. Está comparando. Pablo se sentía menor que los demás apóstoles porque había perseguido a la iglesia de Dios. Pero nunca dice yo soy el último. No dice soy el último. Entonces, si fuera así, imagínate, ya no hay. Si tú lees en el Nuevo Testamento, habla de los oficios o de los oficios que hay en la iglesia, y los primeros son apóstoles, después son profetas, después son los pastores, después son los evangelistas, y el último son los 5 ministerios, son los maestros. Y si sigues leyendo en ese mismo verso dice, y esto es para la edificación de la iglesia. Si no existen los apóstoles ni los profetas en este tiempo, ya no hay iglesia y ya no se ocupa edificar a nadie. Es como si tú dices, ya vino Dios y se llevó a la congregación, a los santos, a la congregación de los santos. Entonces la gente, ¿qué pasa? La gente distorsiona la palabra de Dios, porque dice aquí la palabra, como estamos viendo, son obreros fraudulentos, fraudulentos, no lo pronuncié bien, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no te extrañe, porque incluso Satanás se disfraza como un ángel de luz, como un mensajero de luz. Está hablando de aparecerse, pero no está hablando de que Él es el último de ellos. ¿Sí entiendes? Entonces, a mí está hablando de los apóstoles, de aparecer, pero después no, porque si tú sigues leyendo, fíjate, y es lo que te digo que tienes que, porque yo soy el más pequeño. Se sentía el más pequeño Pablo, ¿por qué? Porque había perseguido a la iglesia. Entonces, está hablando de aparecerse, no dice, yo soy el último apóstol de todos. No dice la Biblia eso. Y se sentía el más pequeño por haber perseguido a los hermanos. Entonces, la escritura nos está dando pauta, te enseña y te dice cómo va a venir Satanás a engañar a la gente con Trinidad, con falsos milagros. Ahora contratan a la gente en silla de ruedas y que no están en silla de ruedas y hacen un show adentro de las congregaciones. Las iglesias oscuras, como si fuera un concierto cuando están tocando los músicos. Esos son mensajeros que se visten como si verdaderamente estuvieran haciendo las cosas de Dios, pero en realidad están tocando para el diablo y son enviados por Satanás. En Tijuana va a estar, o ya estuvo aquí en Tijuana.
Ajá. Sí, pues sí. Ok, estás hablando de Barak. Son arrogantes los músicos, claro. Supimos cuando nos congregamos dentro de la iglesia apostólica, contrataron a Marcos Witt por 2 millones de pesos. Y dijo, no va a salir Marcos Witt hasta que le depositen el otro millón. Le depositaron primero 1 millón de pesos y después dijo, no va a salir del camerino su manager hasta que le depositen el otro millón. No, Valdés, la apostólica, en Monterrey, en la convención. Entonces, ¿qué es esto? ¿Son artistas como el mundo? Ni los artistas como el mundo, yo te puedo decir, porque yo fui músico o cantante de música del mundo, y no eran así de arrogantes. Muchos de los músicos que conocí hasta eran más humildes que la gente que supuestos son músicos acá dentro de las iglesias. Vente, te invitaban con respeto, humilde, y gente ya reconocida, que viven de eso. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Está al revés todo. Lucifer engaña a la gente y les hace creer que porque tienen una buena voz son algo. El cantar no te va a salvar. El cantar no te va a salvar. El que seas el mejor músico del mundo no te va a salvar si no naces de agua y de espíritu, dice la escritura. Eso no sirve de nada. Es un fraude lo que están haciendo. Porque tonta, yo alguna vez lo hice. Pagué un boleto por ir a ver a un grupo de ahí de cristianos, según aquí en Tijuana. Y pagué como, no sé, más de 1,000 pesos por unos boletos. Cuando era ignorante, cuando Dios no me había abierto el entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué está la gente creyéndole a estos falsos profetas? Ya lo había Dios desde antes. Aquí está escrito. Se iban a disfrazar como Satanás se disfraza. Porque Satanás se disfraza como mensajero de luz. También ellos se disfrazan como músicos de parte de Dios. No lo son. No lo son. ¿Cómo dice David las características de David, que era uno de los músicos que habla la Biblia, o los Asaf o sus hermanos? ¿Qué características tenía cuando estaban tocando ellos? El Espíritu de Dios descendía cuando Miriam tocaba el pandero, cuando Moisés cantaba, cuando Aarón cantaba. ¿Qué sucedía? Descendía el Espíritu de Dios sobre el pueblo, sobre los que estaban alrededor de ahí y sobre ellos. Porque se agradaba a Dios de la alabanza. Cuando vas a tocar un instrumento, tienes que agradar a Dios, no tienes que agradar a los hombres. Le cantas a Dios, no le cantas a los hombres. No es un concierto. Entonces, la gente se está disfrazando, los músicos se están disfrazando. Tocan en el mundo, tocan acá. Un amigo guitarrista que tocó conmigo, que es un gran guitarrista, que está en Sinaloa, le decíamos Walo, y él conoció a muchos músicos en Sinaloa y me dijo que conoció a un músico cristiano, un muchacho joven de 20 años, 22 años, que toca muchos instrumentos, es un gran músico y supuestamente es cristiano, pero le graba a la arrolladora Banda Limón, le graba a todas esas bandas de allá, a los que tocan corridos, les graba la música. Entonces tú dime, ¿en dónde está? Se está disfrazando acá en la iglesia como un mensajero o como un adorador a Dios. Verdaderamente no lo es, porque allá le están pagando muy buen dinero los grupos que los narcotraficantes contratan para que les hagan corridos, y él forma parte de eso. Imagínate, eres luz, eso es, te haces creer o haces creer a la gente y tú mismo te engañas que eres de parte de la luz de Cristo, de parte del reino de la luz, de parte del reino de los cielos, pero en realidad estás en las tinieblas. No podemos beber la copa de los demonios y de la copa de Dios. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en la segunda carta de Pedro, capítulo número 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante.
capítulo 2, verso 1 en la segunda carta de Pedro. ¿Y tu Biblia, Merari? Ok, hay que estar leyendo todos, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Pero surgieron falsos profetas entre el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Como también habrá entre vosotros, nos está advirtiendo el apóstol Pedro, en un futuro, está hablando del tiempo de hoy, que iba a venir falsos maestros. Introducirán encubiertamente sectas destructoras. ¿Quién es una secta destructora? La mayoría de las iglesias, la luz del mundo. Aquí en el Mariano en los 90 hubo una secta de unas personas que el líder hizo que se asesinaran todas las personas. Aquí en el Mariano, aquí en Tijuana. Y les hizo beber veneno a los hijos, a las hijas, que porque iba a venir la nave y que al morir se iban a ir al cielo, a la nave en el espacio. Esa secta, no me acuerdo cómo se llama la secta, pero ahí estaba aquí en el Mariano Matamoros por la curva. Así es. Y nos estaba advirtiendo el apóstol por la inspiración o por la revelación del Espíritu de parte de Dios. Pedro escribió estas palabras. Pero surgieron falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente sectas destructoras. La luz del mundo, ¿qué hizo? Nazón Joaquín y su padre y su abuelo, ¿qué hizo? Violaban a los niños y a las niñas y a los adolescentes en la iglesia de la luz del mundo. ¿Y dónde está ahorita? Y la mamá también. Y ahorita está en la cárcel la mujer de 80 años. Gracias a Dios que la metieron ahí en Nueva York a la cárcel. Y el sobrino y el líder vocero de la luz del mundo anda prófugo. Están prófugos de la ley en Estados Unidos. Y Nazón Joaquín le van a hacer otro juicio porque por más delitos y crímenes que ha cometido en contra de los miembros de esa iglesia. Ojalá y Dios derribe y saca a toda esa gente de esa congregación y les abra los ojos. Pero aquí el apóstol estaba advirtiendo desde antes. Dice, porque habrá profetas en el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente sectas destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo, o sea, van a negar a Jesús, el Cristo, o otros que verdaderamente, como en la apostólica, que sí, en la iglesia apostólica, o en las iglesias pentecosteses, o en la UPC, que realmente se bautizan en el nombre de Jesucristo, como dice la Biblia, y reciben el Espíritu Santo, pero de repente van a traer enseñanzas destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató. Cuando tú dices que Dios son tres, estás negando al Señor que te ha venido mandó a su hijo sobre este mundo para rescatarlos. Y cuando tú dices eso, estás negando al Dios, al Señor. Estás negando a Dios, estás negando al sacrificio que hizo su hijo sobre la cruz para salvar a toda la humanidad. Entonces, fíjate lo que sigue diciendo. Dice, y aún negarán al Señor que lo rescató. El pueblo de Israel andaba negando también al Señor que lo rescató de Egipto. Que nos devuelvan, nos vamos a morir, bla, 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 alegando con Moisés, y lo negaban. Y cuando hicieron el becerro de oro, ¿qué pasó? Lo negaron. Y le sacrifiquemos a nuestros dioses. Y estaban haciendo orgías y estaban haciendo adoración a imágenes que Dios siempre ha prohibido que se haga. Dice, atrayendo sobre sí mismos una pronta destrucción. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, que no te extrañe que la luz del mundo tenga 5 millones de seguidores. La iglesia católica sea la iglesia que hace, creo que no sé cuántos millones de personas tiene sobre la tierra. Es la iglesia que tiene más seguidores. O los musulmanes, que ahorita ya va abarcando por todo el mundo igual, con sus mentiras. Entonces muchos, dice la escritura, los van a seguir. Ahí está, se está cumpliendo la palabra que Dios le dio a Pedro. Muchos están siguiendo la mentira, por causa de los cuales el camino de la verdad será tachado de malo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras falsificadas. Falsas palabras. Agarran la palabra. ¿Cómo falsificas la palabra de Dios? Palabras falsificadas. ¿Cómo se falsifica la palabra de Dios?
agarro y digo, el Padre y el Hijo, aquí, Padre, Hijo, y vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y agarran ese verso que está en el libro de Marcos y lo distorsionan a su manera porque no tienen el Espíritu. Ahí están falsificando la palabra. Porque después te vas al libro de los Hechos y la palabra te dice, bautícense en el nombre de Jesucristo, que es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo y es el nombre del Espíritu Eterno, que es el Padre el mismo. Y es el Hijo heredó ese nombre, ¿verdad? Se lo puso el ángel, lo reveló a la humanidad para salvación, para que los demonios se sujetaran y la gente fuera libre del poder de las tinieblas. Fíjate lo que dice. Por los cuales el camino de la verdad será tachado de malo. Cuando yo les hablo la verdad a la gente, ¿qué me dicen? Está mal, hermano, se equivoca, Dios son tres. No, tengo que seguir las enseñanzas de Elena de White, adventistas del séptimo día. Tengo que celebrar el sábado. Si no celebras el sábado, estás corrompiendo la palabra y te vas a condenar, no vas a ser salvo. Falsos, están falsificando la palabra. Nuevo Testamento dice, el reino de los cielos no consiste en días festivos, en días de reposo, ni en comida, ni en bebida. El apóstol Pablo escribió esto. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras falsificadas, sobre los cuales la condenación de antaño no está ociosa. O sea que va a pasar la condenación o el juicio sobre ellos por haber hecho estas cosas. ¿Qué están haciendo? Falsificando. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Yo soy el líder, yo soy el obispo. No puede haber un obispo si no hay apóstol y profeta, enseña la Biblia. No puede haber un maestro si el apóstol no le reveló Dios la verdad, no le abrió el entendimiento y le enseña a la gente. Entonces la gente, ¿en dónde están caminando? Están siendo llevados a la mentira con palabras falsificadas. Palabras falsificadas. Cuando hablan esa gente en lenguas que no son de Dios, que son demoníacas, son lenguas, es la palabra de Dios falsificada. Es la palabra de Dios falsificada. Cuando estás tocando en el mundo y estás tocando supuestamente para Dios, estás falsificando lo que Dios te ha dado, el talento, el don para tocarle a Él. Pero es que yo en el mundo era músico, pues busco otro trabajo. Pues, con los hermanos, cóbrales por enseñarle a los niños dentro de la congregación. No está mal. Era tu trabajo, que síguelo haciendo. Busca en las iglesias, enséñales a los instrumentos a la gente, pero no toques en el mundo. No toques música del mundo, porque hay un espíritu detrás, un hechizo detrás de toda la música del mundo. Estás falsificando lo que Dios, ¿para qué creó el Dios? Al ser humano y le dio los dones. Cuando una persona adultera, ¿qué está pasando? Falsificas. Cuando la gente se divorcia y adultera, están falsificando el matrimonio verdadero. Los homosexuales, cuando se casan entre ellos mismos, están falsificando lo que Dios instituyó en el principio. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es el mandamiento del Todopoderoso. Varón y hembra los creó. Y cuando un hombre va ante un juez aquí y supuestamente se casa, es falso, está falsificando, esa acta es falsa. Y el que está dándole el acta también está participando de eso y se está condenando también ese juez o esa jueza que está dando esa acta. A los niños, ¿qué les enseñan ahorita? En las escuelas, pura basura le están enseñando. Están falseando la enseñanza que servía en los tiempos de antes. ¿Qué servía? Las matemáticas,
¿Para qué te sirven las matemáticas? Para ir a pagar a la tienda, para ir a comprar, cuando te van a dar tu salario en lo que trabajes, para saber cuánto estás recibiendo de salario. Las matemáticas se ocupan. El aprender a leer y escribir en el idioma en donde vivas, lo ocupas. Pero ahora, ¿qué te están enseñando eso en las escuelas? No. Brujería, satanismo, homosexualismo, la homosexualidad para los niños, metiéndoles la basura en la mente, queriendo programarlos. Están falsificando lo que Dios instituyó desde el principio. Entonces ahí están falseando. Y hay iglesias. El otro día vi un video, llegó un hermano con su familia, dijo que era pastor en Estados Unidos, y se metió a un evento en una iglesia y empezó a reprender a la supuesta pastora de esa congregación. Y le dijo: usted acepta, no voy a entrar en esta discusión contigo, dice la mujer, pero sálgase por favor de la propiedad. Y estaba ahí y ¿me estás corriendo? Sí, tienes que arrepentirte y deja de andar apoyando la homosexualidad. Le dijo: es que yo estoy en un programa que el gobierno me apoya, eso no es de Dios. Le dijo: tienes que dejar esa mentira y deja de estar dices que eres de Cristo. Cristo no predicó eso. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los profetas, Dios condenaba eso desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Por eso destruyó Sodoma y Gomorra. Le estaba diciendo el hermano, le estaba diciendo a la pastora supuesta: cierra la iglesia, le dijo, y viene juicio contra ti, le dijo, porque siempre donde me manda Dios a que les hable la palabra, siempre Dios trae juicio, y va a derrumbar esta congregación, y va a traer juicio sobre tu vida, le dijo a la mujer. Fuertes palabras. Entonces así trabaja Dios. Y dije: esto es de Dios, porque siempre en la Biblia, cuando Dios mandaba a una persona a hablarle a alguien que estaba que estaban en pecado, bien, es porque les mandaba juicio, lo estaba reprendiendo, castigo. Así le pasó a David, siendo siervo de Dios. Trajo el profeta Natán, y el profeta Natán le trajo y le dijo: esto va a pasar en tu familia, esto va a pasar así, esto va a pasar así, porque esto es de Dios. Va a permitir el castigo por tu desobediencia y por tu pecado. Palabras falsificadas. Vamos a ir a leer Isaías, capítulo 55. Creo que es capítulo 55, vamos a buscarlo. Son fraudulentos y tienen palabras falsificadas. Iban a hacer mercadería, leímos, ¿verdad? Hacen mercado, o sea, los venden como si fuera una mercancía a la gente, porque aporta dinero en las congregaciones, con palabras falsificadas. Vamos a ir a leer a Isaías capítulo 55. Creo que es 55, ahorita vemos. En las congregaciones le hacen feo a la gente que no aporta mucho dinero. Entonces, lo que están hablando, los que se paran enfrente, están hablando palabras falsificadas, porque el interés de ellos es un interés común con los otros pastores, el vivir de la gente. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías, fíjate. Si puedes, fíjate lo primero. El evangelio de Dios se debe de cobrar por predicar. Fíjate, Isaías capítulo 55 y en el verso número 1 en adelante dice así. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la falsedad que hay dentro de las congregaciones, los falsos profetas, los que dicen que son apóstoles de parte de Dios, los que dicen que son pastores y maestros y evangelistas, que son una mentira. Fíjate, capítulo 55 verso 1 en adelante dice así. Miren, todos los sedientos. ¿Quiénes los sedientos? Los que necesitan de Dios. Toda la humanidad. Vengan a las aguas. ¿Qué representa el agua? Mujer, le dijo Jesús a la mujer de Samaria. Y le dijo: mujer, si tú supieras con quién estás hablando, tú le pedirías o tú me pedirías que te diera del agua que yo tengo.
¿Cuál es el agua que Dios da? El Espíritu Santo. Fíjate, miren, todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero. ¿El Espíritu se puede comprar? ¿Qué hizo el que era mago Simón cuando estaba Pedro ahí predicando? Quiero, dame de eso, yo te doy tanta cantidad, y yo quiero el don que tú tienes. Y le dijo, tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no puede ser comprado. Que Dios levante a un hombre para que sea apóstol o profeta, nadie lo puede hacer más que Dios. Es un regalo que Dios le da porque le place. La gente ahí en la internet diciendo, pero está mal Dios. Dicen que los ateos, y contradicen la palabra, y te hablan de la palabra y dicen, pero tu Dios, ¿por qué mata a la gente? ¿Porque le place? ¿Porque es malo? No, porque pecaron, rompieron su mandamiento, y dentro de sus mandamientos dice, el alma que pecare, esa alma morirá. Pero fíjate lo que dice aquí, miren todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Sí, vengan, compren vino, también representa el Espíritu de Dios, y leche, sin dinero y sin precio. ¿Cuál es el vino y cuál es la leche? El vino también representa, como el agua, el Espíritu de Dios. ¿Y qué es la leche? La sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de parte de Dios, que le regala a quien Él quiere, al que le abre el entendimiento Dios. Y sigue diciendo en el 2, ¿por qué pesan el dinero por lo que no es pan, y su trabajo por lo que no es para saciarse? O sea, te está diciendo Dios, ¿por qué vas a una iglesia y das tu dinero ahí? ¿Por qué participas y por qué cooperas en una iglesia en donde yo no la formé? Ellos no son pueblo mío. Le está diciendo, hey, ve a un lugar en donde yo mandé al predicador, en donde es un pastor que lo ungió un apóstol o un profeta, y que tiene el orden de la palabra mía. Eso es lo que dice aquí. Escuchen atentamente, sigue diciendo, y coman bien. Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo, yo soy el maná que ha descendido del cielo. La escritura en el Antiguo Testamento dice, para aquellos que son judaizantes, la escritura dice, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es la sombra de lo que había de venir, o sea, el Hijo de Dios. Así como descendió el pan del maná del cielo, Jesús descendió del cielo. El Espíritu de Dios vino y formó en María a ese hombre, y ya que estaba formado, se metió el Espíritu de Dios adentro de él para enseñarnos. Se encarnó, como dice la Escritura, se manifestó a nosotros para traer la palabra. Entonces, era sombra lo que vivieron el pueblo de Israel, de cómo Jesús, el significado que tenía el que Él descendir nos trajera la verdad. Escuchen atentamente y coman bien, y su alma se deleitará con grosura. No dice su vientre, su alma dice. Está hablando de cosas espirituales. Se para un predicador ahí y quieren predicar, ¿qué predican? No tienen el entendimiento que Dios le da a los hombres suyos. Le dijo a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Bien has dicho, porque pongo mi palabra pronta. O sea, Dios cuando le abre el entendimiento a alguien, luego ya tienes el entendimiento. Y lo puedes enseñar y explicar. Veo una vara de almendro, dice el profeta Jeremías. Significa, ya le dio la sabiduría, está viendo una visión, está viendo lo que Dios está trayendo, la palabra de Dios, de acuerdo al conocimiento de Dios y el entendimiento que Dios le ha dado. Pero dice muy importante, sin dinero y sin precio. Dios no tiene precio para darle el Espíritu Santo a la gente. Dios no cobra. ¿Qué te va a cobrar? ¿Qué es lo que tienes que hacer para recibir? Arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesucristo, para que te perdone los pecados y recibas el Espíritu Santo.
Al recibir al Espíritu Santo, ese es el pan, la sabiduría. Empiezas a crecer poco a poco, recibes la palabra, el predicador enseña y tú vas, oh, es verdad lo que dice esta persona. Recibes el Espíritu Santo y te gozas en tu alma, dice aquí. Y coman bien y su alma se deleitará. O sea, te vas a emocionar, te vas a sentir bien porque tu alma está recibiendo la verdad. Ya no me engañan los católicos, ya no me engañan los apostólicos, ya no me engañan a San Joaquín, ya no me engaña el Papa, ya no me engaña el Mencho, el líder del cártel Nueva Generación, cuando me contrataba y andaba matando a la gente. Cristo me hizo libre y ahora entiendo que no debo de matar, ya no debo de adulterar. Esto es lo que dice la palabra. Y cómo es gratis. Si hay una persona en la calle, allá afuera, y que no tiene ni casa ni trabajo, ¿cómo va a venir a recibir esto que es gratis? ¿Cómo cobran las iglesias? Falsos, están falseando la palabra. Le están diciendo mentiras de lo que dice el libro. Dice diferente, Dios dice diferente. Se contradice, dice en la palabra. No se contradice, tú no la entiendes. Tú no la puedes entender. Porque Dios tiene a sus maestros, a sus profetas, a sus apóstoles, que son un pequeño remanente, son poquitos los que te pueden explicar verdaderamente. No aquellos que se visten como ángeles de luz, pero en realidad son del reino de las tinieblas. Sigamos leyendo. Vamos a leer en Jeremías, ahí mismo, pero vamos a leer en el capítulo 23. Es un libro antes, o sí, después. En el capítulo 23 de Jeremías, leamos. Espérame. Vamos a leer bastante ahí. A ver, vamos a empezar desde el 1. Vamos a empezar desde el 1. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo en este día? Estamos viendo cómo la gente ha sido engañada por mucho tiempo en las congregaciones. Falsos apóstoles, falsos profetas, nomás viven de la gente. Y me decía ahí un hermano de la apostólica, su hijo me decía, estaba platicando con él, ya tiene tiempo atrás, y me decía que su papá dijo, es que esa no es la manera de hacer las cosas. Decir la verdad no es la manera de hacer las cosas. De cómo prediqué yo. Porque ellos creen que tienes que ir a sacar una credencial y estudiar con un seminario. La enseñanza, yo tengo el mejor maestro, a Dios mismo. Él es mi maestro y todo su palabra. Entonces, ¿cómo voy a comparar la enseñanza de Dios con la enseñanza de los hombres que están confundidos, están errados? Yo no quiero la enseñanza de ellos. Yo quiero seguir aprendiendo de Dios a través de Él, de su Espíritu. Fíjate lo que dice la palabra. Capítulo 23, verso 1. Dice así. Ay de los pastores. Siempre que hay un ay, siempre les he dicho, está hablando de una advertencia en la palabra de Dios. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado, declara el Señor. ¿Quién dispersa las ovejas? Los pastores. Los pastores mentirosos en las congregaciones. Vas aquí a la esquina y te vas a encontrar hasta, no sé, 10 iglesias aquí en esta área, con diferentes doctrinas, con diferentes enseñanzas y creencias. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado, declara Dios. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel: vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no las habéis examinado. He aquí, os cargo la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Y yo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las he devuelto a su redil, y han sido fructíferas y se han multiplicado. Y les he suscitado pastores,
y ellos las han apacentado, y ya no temen ni se acobardan, ¿cómo? Ni les falta nada. Declara el Señor. He aquí vienen días, declara el Señor, y yo les suscité a David un retoño justo. Está hablando del Hijo de Dios. Y un rey reinó y actuó sabiamente. Es Jesús, el Hijo de Dios. E hizo juicio y justicia en la tierra. Judá fue salvo en sus días, y Israel habitó confiado. Su nombre, y este es su nombre, que el Señor le proclama nuestra justicia. Hasta ahí. Fíjate lo que dice la palabra. Está hablando directamente en contra de los falsos pastores. ¿Quiénes son los falsos pastores? ¿Cómo? ¿Y cómo puede saber la gente quién predica la verdad? Los católicos leen la palabra. Hay católicos que esa mujer que le puse es católica o fue católica y lee mucha Biblia. Para poder engañar a la gente ocupan leer la palabra. Entonces la gente lee la Biblia. Claro. Pero ¿cómo sabe uno que tiene la revelación alguien? ¿Cómo sabes que es de Dios? A ver. Porque me abrió el entendimiento. Estaba un día sentado el último miércoles ahí. ¿Cómo supe que era de Dios el que me hablaba? Porque todo estaba en la palabra. Estaba sentado ahí y el pastor empezó a tirar, porque fui el último día a la iglesia, y empezó a hablar que deben de servir. Sí, fue la última vez que me paré en esa iglesia. Y era un miércoles, Andrea seguía yendo, yo no iba. Y empecé a leer la Biblia. Ahí es cuando Dios me abrió el entendimiento. Lo confrontaba porque no entendía la Biblia, pero ahí fue el primer momento que empecé a entender la escritura. Estaba sentado, leí en el segundo libro de Samuel, y de repente él dijo, este verso leyó, y dijo, es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Pero cuando empecé a leer, haz de cuenta como si se me resaltaron las letras ahí en la Biblia, y decía ahí, es mejor la obediencia a la palabra de Dios que los muchos sacrificios. Él estaba acomodando ese verso para que uno obedeciera su doctrina a ellos, no a la palabra. La palabra dice, todo el que se divorcia comete adulterio. Todo el que haga eso y que firme esa cartita está cometiendo adulterio. Entonces, yo lo confronté, pero ahí es el primer momento que Dios me abrió el entendimiento. Oye, pero Jesús dice eso, yo le dije, antes. O sea, porque lo leí, no porque Dios me haya abierto el entendimiento, pero oye, pues si Jesús dice eso, porque usted quiere casarlos y bendecir a otra vez, y la mujer está sentada ahí, y ya se va a ir la mujer y va a traer otra muchacha y se va a casar con ella. ¿Qué es eso? Son falsos pastores, lo que habla aquí el profeta Jeremías. Destruyen y dispersan a las ovejas. Ese hombre y todos los pastores que están en la mentira dispersan y destruyen al pueblo de Dios, a los que verdaderamente quieren venir a conocer a Dios. Vamos a leer ahí mismo. Vamos a leer ahí en el 23 y en el verso 17. Ahí mismo, capítulo 23, vamos a ir hasta el verso 17, en el libro de Jeremías. Ahí mismo, pero vamos a leer en el verso 17. Y dice así: diciendo diligentemente a los que desprecian la palabra del Señor, paz es para ustedes, y a todo el que camina en la terquedad de su corazón,
han dicho, el mal no vendrá a ustedes. O sea, ¿qué significa? En las iglesias que les dicen, vas a ser salvo, no te vas a ir al infierno, ¿verdad? Pero creen en la Trinidad, creen en los testigos de Jehová, creen en Roosevelt y sus profecías y en sus escritos. Pero aquí, ¿qué dice Dios? Fíjate, dice, no de la boca del Señor diciendo diligentemente a los que desprecian la palabra del Señor, paz es a ustedes. O sea, vas bien por caminando en el camino de Dios. Y a todo el que camina en la terquedad de su corazón han dicho, el mal no vendrá a ustedes. O sea, va a ser salvo. Porque ¿quién ha permanecido en el consejo del Señor y ve y oye su palabra? ¿Quién ha considerado mi palabra y escucha? He aquí un torbellino del Señor ha salido. He aquí un torbellino del Señor ha salido furia. Incluso un torbellino penetrante se asienta sobre la cabeza de los malvados. En realidad para Dios son malvados esta gente. O sea, está con furia Dios sobre estas congregaciones y sobre los congregantes, sobre los músicos. Está enojado, está en contienda. Imagínate estar en contienda con Dios. No quieres tener a Dios de tu enemigo. Es lo peor que un ser humano puede hacer. El Todopoderoso que esté en contra de ti te destruye cuando Él quiere. Te destruye, tiene el poder, ya no vas a vivir, hasta aquí llegaste. Y el día del juicio vas a ser resucitado para que seas condenado. Pero aquí la gente se cree las mentiras de esta gente. No, van a estar bien. Hermanos, cuando venga el Señor, lo veremos en las nubes. ¿Qué decían en la iglesia donde estábamos congregándonos? Es puerta del cielo, que según ahí era una puerta del cielo. Es una mentira, es una puerta al infierno. Es una puerta al infierno. Y vi los demonios, he visto los demonios en las congregaciones. Literal, los vi. Entonces, la gente está confiada y dice, oh, voy a ser salvo. Entonces, ahí te hace analizar Dios y te hace analizar para que entiendas, aunque estés caminando en la verdad, dentro del pueblo de Israel, dentro de los seguidores, había unos que no. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Mande? ¿Qué le pasó a Coré en el Antiguo Testamento? Entonces, por desobedecer a Dios, no crees que porque te congregas en donde se habla la verdad, significa que vas a ser salvo. El problema es de que le están mintiendo, le están diciendo, sí, van a ser salvos. Sí, ya hablaste en lenguas, eres salvo, se cayó. Vas a ser salvo. Vas a ser salvo. No te vas a salvar, ya hablas en lenguas, ya te bautizaste en el nombre de Jesucristo. Ya la libraste. Hay otras iglesias que dicen otras mentiras, muchas mentiras, pero una de ellas dicen, hablas en lenguas una sola vez y ya no ocupas volver a hablar en tu vida. Esa es una doctrina también. Entonces, ¿qué está pasando pues? Están creyéndose, le están creyendo a Satanás que está dentro de la gente, predicando en los púlpitos. Y ves ahí los de las alabanzas, los hombres, dice la escritura que el hombre cuando profetice no puede traer cubierta la cabeza, el varón. Y están tocando, no pueden traer cubierta la cabeza. ¿Qué pasa si empiezan a profetizar? Como lo hizo el hermano de Asaf, que se levantó delante de la congregación cuando estaban tocando alabanzas y empieza a profetizar y habló palabra de Dios, un músico, así como lo hacía David. No puede estar cubierto de la cabeza un varón cuando está orando, cuando está predicando, cuando está sirviendo para Dios. Y la mujer tiene que permanecer. Y yo siempre les he dicho, cuando vayan a sus actividades de diario, cúbranse la cabeza. Tú no sabes si Dios en cualquier momento va a traer, a usarte para profetizarle a alguien. Entonces, tienes que estar preparado. No es de que, no, cúbrate. Vete cubierta, vuelve cubierta a tu hogar. Entonces, esa es la manera correcta. Los israelitas sabían que se tenían que cubrir y desde niñas se cubrían. Los musulmanes que están en una falsa religión siempre se cubren las mujeres. Son del mundo y se cubren.
¿Qué te va a pasar a ti si te cubres? Nada. Estás siguiendo la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Vamos a ir a leer el Antiguo Testamento más atrás. Vamos a ir a leer en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18. Capítulo 18, verso 21. Deuteronomio capítulo 18, verso 21. Fíjate, aquí le da, hace rato le pregunté, ¿cómo sabe alguien que Dios no ha hablado y que no son de parte de Dios? Y aquí nos va a dar la respuesta en el libro, la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo número 18, verso 21 dice así. Deuteronomio capítulo 18, verso 21. Cuando digas en tu corazón, ¿cómo conocemos la palabra que el Señor no ha hablado? O sea, ¿cómo puedo saber en que una persona viene de parte de Dios y no es de parte de Dios? Lo que el profeta habla en el nombre del Señor y no sucede ni se cumple, es la palabra que el Señor no ha hablado. El profeta la ha hablado con arrogancia. No le tengas miedo. Muchas profecías vi ahí en la iglesia, ¿verdad? Vas a tener un hijo, en tal fecha van a nacer, te vas a tener un negocio, te va a ir bien. Y pasaba lo contrario, ¿verdad? No le tengas miedo a esa gente, son arrogantes. Dicen que hablan de parte de Dios. Ahí en el internet hemos visto, ¿verdad? Profetas que salen ahí. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar un negocio. Parecen como esos que venden carros allá en el otro lado, que hablan bien rápido. Así hablan cuando están vendiendo los carros con el remate. Así le hacen. Y se va por $5, ¿quién da más? $10, ¿quién más? Aquel, el de con el sombrero, $10, así hablan. Y haz de cuenta, lo mismo están haciendo ahí por las redes sociales. Así están hablando como un trabalenguas. Y hablando puras tonterías. Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Dios tiene mejores cosas para ti. Dios tiene mejores cosas. Sí, si te arrepientes, te bautizas y luchas en contra de ti y caminas el camino de la santidad, vas a tener cosas bien difíciles. Vas a luchar en contra de ti mismo y el diablo te va a atacar en el cuerpo hasta destruirte. Eso es lo que él quiere, porque Dios le está permitiendo, porque estás caminando en la verdad, estás conociendo lo espiritual. Entonces cuando tú le digas a alguien, sí, lo mejor decisión que puedes tomar es seguir a Dios, pero va a venir cosas bien difíciles. Van a venir cosas más difíciles que nunca has vivido. Vas a cargar la cruz. Y cuando cargas la cruz, vienen golpes. Y está pesada la cruz. Y te va a caer en el cuerpo a veces. Y no te vas a poder levantar. Te tiene que levantar el Señor de la mano porque no tienes fuerzas para seguir cargando la cruz y buscando de Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Si no se cumple lo que están hablando, no es de parte de Dios. No se cumple. Pero Dios dijo que nos iba a dar una iglesia más grande. Dios nos iba a lugar un terreno. Dios nos iba a hacer eso. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? Eso dicen todas las iglesias en todo el mundo. Claro. El avivamiento va a empezar en Brasil, el avivamiento va a empezar en Corea, el avivamiento va a empezar en Estados Unidos, en San Diego, en Los Ángeles, en Nueva York, en Arkansas, en Canadá, en Chile, en Paraguay. ¿Están locos los cristianos lo que están hablando? No va a haber avivamiento.
El avivamiento es que te arrepientas. Es el diablo los usa. Es para es manipular, es programar y es manipular y es para ver qué tanto la gente hace. ¿Qué tanto está dispuesta la gente? La gente busca a Dios, pero ese líder no es de parte de Dios. Banderas, arrogancia. Veo arrogancia en sus palabras, veo arrogancia en los pastores, veo arrogancia en los hermanos supuestos de Dios. Yo soy mejor. No me lo dicen, pero lo hablan. Tienes que ser humilde con la gente del mundo que no conoce de Dios también. Una cosa es hablarles de Dios y otra cosa es decir que tú eres mejor que ellos. Sigamos leyendo. Vamos a leer en el libro de Isaías otra vez. Capítulo 8, verso número 20. Isaías 8:20. Isaías capítulo 8, verso 20 dice así: a la ley y al testimonio. La ley, la palabra de Dios, el testimonio. Fíjate. Sino que digan así, que no hay amanecer para él. Y ha pasado a los muertos en nombre de los vivos. A la ley y al testimonio, si no digan así que no hay amanecer para él, y han pasado a ella endurecido y hambriento, y ha sucedido que tiene hambre y se ha enojado, y se ha burlado de su rey y de su Dios, y ha mirado hacia arriba y mira atentamente a la tierra. Y he aquí la adversidad y la oscuridad, la angustia y la densa oscuridad son ahuyentadas, pero no hay oscuridad que le aflige. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? Está hablando de la palabra de Dios y del testimonio del Espíritu de Jesús. Fíjate lo que está diciendo. No hay amanecer para él y ha pasado, ella ha endurecido y hambriento, y ha sucedido que tiene hambre y se ha enojado, y se ha burlado de su rey y de su Dios. Eso es lo que están haciendo en las congregaciones. Cuando le cambian, cuando dicen que tienes que diezmar, cuando oran, me acuerdo de esta parte, oran por la gente que diezma más o que da una ofrenda grande. Escuché una vez un testimonio. Los pasan enfrente y es una oración larga, porque diezmaron 50,000 pesos o ofrendaron 50,000 pesos para el techo. Uh-huh. Y ahora la gente quiere que porque haces una ofrenda grande, hagas una oración y los tomes más en cuenta. Y eso es lo que hacen las iglesias. A los que diezman más, les dan un lugar de privilegio. A los que diezman más, les dan un lugar de privilegio. ¿Y qué es esto? Se han burlado de su rey y de su Dios, dice aquí la palabra. Cuando tú haces todo esto, es contrario a la palabra de Dios. Te estás burlando de él por levantarte supuestamente tú como pastor. Así como decían los pastores, muchos dicen: yo sentí el llamamiento, Dios me llamó. Dios no llama pastores, Dios llama apóstoles y profetas. Te da el don para pastorear, para tener la facilidad de palabra que te instruye el apóstol, sí, pero no te llama. Dios en la Biblia no llamó a ningún pastor, a ninguno, no hay uno. En las Sagradas Escrituras llamó a apóstoles y a profetas.
Samuel, Samuel, le dijo. ¿Quién era Samuel? ¿Un pastor? Era un profeta. Su rango, su trabajo en el reino de Dios era ser un profeta. Sigamos leyendo. Ya casi terminamos, ¿eh? No se me congelen. No está haciendo tanto frío como otros años, ¿sí? Oye, tengo frío en las piernas, ¿no crees? Pero dice, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Juan, capítulo 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Fíjate lo que dice. Juan capítulo 10 verso 10 dice así: de cierto os digo, el Hijo de Dios estaba enseñando, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, ese es ladrón y salteador. Ujú. Es otra versión, Lupita. Ok, es otra traducción, pues, la que usted tiene. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil. Perdón, por eso, perdón. Capítulo 10, verso 1. Sí, capítulo 10, verso 1, disculpa. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, ese es ladrón y salteador. Y el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este abre el portero. ¿Quién es el portero? ¿Quién es el portero? El Espíritu de Dios, Dios mismo. ¿Cómo te abre? Escucha. Está clamando. Le voy a dar mi espíritu, le voy a escuchar. A este el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando saca fuera sus ovejas, y va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque han conocido su voz. Pero a un extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no han conocido la voz de los extraños. Cuando una persona, Dios le abre el entendimiento, ¿qué hace? Se aparta y camina para el camino de Dios. Y deja la mentira a los pastores falsos y a los vividores, a las congregaciones que viven de la gente y que echan mentiras y que le cambian a la palabra y que se dicen ser pastores y vienen y escuchan, ¡oh! Ese es. Recuerdo que el hermano Gino estaba diciendo cómo a un hermano Dios le dio, habían pasado 10 años. Cuando Dios en un sueño a un hermano, al papá de un señor ya grande, le dio en un sueño la voz. No lo veía, pero era un muchacho que iba a predicar cuando el hermano estaba joven. Y este hermano grande se congregaba en otra iglesia. Y una vez fueron a esa ciudad, el hermano tenía 20 y tantos años cuando estaba predicando ahí. Y de repente el hermano que había escuchado esa voz, Dios le dijo: cuando escuches esa voz, Él es. Y el hermano, recuerdo que dice, el hermano que escuchó la voz, porque estaban entrevistando al hermano que le pasó esto, estaba con su hijo y escuchó la voz y le dijo a su hijo, que estaba joven, le dijo: él es la voz. Y no puede ser, es un joven de 20 y tantos años, ese no es, pero es la voz que yo escuché en el sueño, y la cual me dijo Dios: Él es, Él te va a enseñar de mí. Así le dijo. Lo mismo le pasó, ¿a quién? A Cornelio. Ve, manda a tu siervo que traiga a Pedro, que vive en la calle de un tal Simón Curtidor, y tráelo y él te va a decir lo que tienes que hacer. No, va a leer la Biblia y va a saber lo que tiene que hacer. No, dijo el eunuco. ¿Lees lo que entiendes?, le preguntó Felipe, evangelista enseñado por los apóstoles.
¿Y qué dijo el eunuco? ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? Vino Pedro y le explicó a Cornelio. Así este hermano escuchó la voz del hermano y le explicó el hermano y obedeció, se bautizó en el nombre de Jesucristo y recibió el Espíritu Santo, y hasta la fecha sigue caminando con el camino de Dios, en la santidad de Dios. Fíjate cómo trabaja Dios, lo mismo, nunca se va a diferir de la Biblia. No, yo vi una visión y se partió el cerro y caminamos en medio del cerro. ¿De qué estás hablando? Lo mismo que está aquí es lo mismo que vas a vivir en carne propia. Es lo mismo que vas a vivir en carne propia. Fíjate. Y cuando saca fuera sus ovejas y va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque han conocido su voz. Cuando escuchas a un hombre, la voz de un hombre de Dios, vas a escuchar la voz, no es el hombre hablando, es la voz de Dios a través de él hablando. Pero a un extraño no seguirán, sino que huirá de él, porque no han conocido la voz de los extraños. Jesús les refirió esta alegoría, pero ellos no entendían lo que les decía. Y Jesús les dijo de nuevo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones, o sea, los líderes del pueblo, los que falsamente predicaban y traían y hacían todo eso, como Elí y sus hijos, y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá, hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y el asalariado, ¿quiénes son los asalariados? Los que cobran por predicar en las iglesias. Y el asalariado, que no es pastor, o sea, dice, tiene el título de pastor humanamente hablando, pero no es un pastor de Dios, ni es de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. ¿Qué hizo Ochoa? ¿Qué hizo Ochoa? Se fue con otra mujer porque las ovejas no son de él. ¿Qué pasa con Valdés? Dispersa las ovejas, los maltrata, ahorita leímos. Falsea las palabras de Dios. Estos predicadores falsean la palabra de Dios. Son asalariados. Hasta ahí. Son asalariados. Son mentirosos. Se aprovechan de la gente. Mateo capítulo 7, verso 15. Mateo 7, verso 15. Vamos a leer. Ya casi terminamos, Dice Mateo capítulo 7, verso 15. Dice así: pero tengan cuidado de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos? No, ¿verdad? ¿De dónde se recogen las uvas? O higos de un árbol de los cardos, perdón. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. No se van a salvar los que están en la falsedad. No puedes ser salvo si estás en la mentira. Si la gente está creyendo mentiras y vive en la mentira, no van a ser salvos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ves en las congregaciones? Mujeres predicando, violaciones, como esta iglesia de Luz del Mundo usa tráfico de personas, robando los católicos, violando a los niños, los sacerdotes homosexuales, practicando la homosexualidad. Supuestamente hacen liberaciones, no pueden porque son
parte del reino de las tinieblas, como se llame la denominación, mormones, testigos de Jehová, católicos, apostólicos. Los que son de Dios se llaman como santos y van a caminar en el camino de la santidad de Dios. Los que son de Dios y les abre el entendimiento Dios, van a entender que el camino de los apostólicos no es el mismo que el que caminó Moisés. El camino de los católicos no es el mismo que caminó Jesús, ni los apóstoles, ni los profetas. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo número 4, verso 1. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice así, ya casi terminamos, ¿eh? Amados, no creáis a todo espíritu. No le creas todas las mentiras que te dicen en las iglesias. No creas todo lo que te dicen esos pastores, esos líderes. Sino prueba los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo el que confiese que Dios se manifestó en carne, que se metió en el Hijo de Dios, no que el Hijo era Dios, como la gente habla allá afuera. Dios estaba en Cristo, dice la Biblia. Todo el que reconozca esto, que Jesucristo ha venido en carne, es decir, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Las películas que ponen los cristianos supuestos, ¿va a venir el anticristo? No, ya está en el mundo, dice la palabra de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo porque hablan esto desde el mundo y el mundo los oye. Se reconocen, ¿no? Las conferencias grandes, los pastores los reconocen como si fueran artistas, ¿eh? No, ese tiene power, ese brother tiene una iglesia de 500, de 1000, ya tiene 5000. Que hablan cosas del mundo. A mí qué me importa si son 1 o son 20 o son 100 o son 1,000,000. El trabajo del apóstol, del predicador, es traer el mensaje y la gente decide si lo recibe o no. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de error es el espíritu que tiene la gente que habla mentiras y que falsifica la palabra de Dios. Espíritu de error tienen. Es un error lo que están hablando, falseando la palabra. No, hermana, usted predique, que hacían en la iglesia. Súbase y predique. Imagínate. Están falsificando la palabra y están dañando espiritualmente a la gente. Porque le dicen a Satanás, ven y destrúyelos. Haz de cuenta que es un ritual satánico. Que una mujer se pare y predique, y cuando un pastor se para y no es pastor, como dice la Biblia, están haciendo un ritual de parte de Satanás. Se están vistiendo como ángel de luz ellos. Blasfeman, falsifican, le cambian. Y están dañando la mente. Porque así, cuando tú vas y les hablas la verdad de parte de Dios, la gente ya están programados y están dañados en su mente. Tienen un espíritu de error y te dicen, no, estás mal. ¿Cómo vas a hablar eso? ¿Tú quién eres? ¿Que no recogías cables ahí? ¿Que no eres un jardinero? No, ¿tú qué vas a hacer? Es la voluntad del Todopoderoso, de Cristo Jesús, hacer y tener su pequeño remanente y enviarlos a todo el mundo. Hay pastores de Dios, hay maestros de parte de Dios, pero los que siguen el orden de la palabra. No como estos falsos profetas y falsas denominaciones, cualquier denominación.
no siguen el libro. Compara. Ungían a los evangelistas, los apóstoles. A los apóstoles hablaba Dios directamente. Viene un apóstol que no era de los 12 y viene con ellos y platica el apóstol y los dos apóstoles, que era Bernabé y Pablo, y se dan la mano. Hey, verdaderamente lo que me acabas de decir es verdad. Aquí dijo el apóstol Juan, ¿qué dijo? Los que son de Dios nos escuchan y saben que son de parte de Dios. Le dio la mano Pedro, le dio a Pablo y a Bernabé y le dijo, verdaderamente Dios te ha mandado. Hazle caso a lo que te mandó a hacer. Vayan allá con las naciones y prediquen. A mí me mandó ahorita a Jerusalén. Entonces tú, si Dios te mandó ahorita ya a predicar afuera, órale, de aquí te apoyamos. Nomás no te olvides de mandar ofrendas para las viudas y para los huérfanos. Fue todo lo que le pidió Pedro. Y fue lo que le dijo a Pablo ahí, en la carta del Nuevo Testamento. O sea, reconoció. Aquel que caminó con el Hijo de Dios, cara a cara estuvo, vieron cómo subió al cielo. Este no, este se le apareció. A Bernabé no dice cómo, pero a Pablo sí dice. Y le dio la mano y le dijo, verdaderamente Dios te ha hablado. Y Pablo dice, a mí nadie de esos apóstoles me enseñó nada. A mí todo me lo enseñó el Señor. A mí todo lo que está en la palabra tenía en el Antiguo Testamento, me lo enseñó el Señor y me lo ha revelado. 12 años después, dice la Escritura, va Pablo y sube a Jerusalén y habla con ellos. 12 años después de que el Señor se le había aparecido. Entonces, esto es una mentira lo que estamos viviendo. En el día de hoy estamos viviendo mentira tras mentira. Celebran Navidad. Apóstoles supuestos de Dios celebrando Navidad. Poniendo un arbolito que es el árbol. La Biblia dice que es el árbol. ¿Y qué significa? La misma gente del mundo sabe. En sus programas de televisión bromean de eso. La Saturnalia es una, ¿cómo dice? Es una festividad pagana de los druidas que hacían en la antigüedad. La misma gente del mundo que no son cristianos. Y te lo ponen y se ríen, ja, 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 ja. Entonces, ¿dónde está el entendimiento a la escritura de los supuestos pastores y profetas, evangelistas y maestros de parte de Dios? No hay, no existen. No existe entendimiento en las iglesias a la verdad de parte de Dios. Le damos gracias al Señor Jesucristo por este mensaje que ha traído en este día. Para todas las personas que están viendo ahí por internet y toda la gente que se congrega en estas falsas iglesias, sal de ellas, pueblo mío, dice las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es mi recomendación que te hago? Que tienes que salir de las iglesias. En el libro de Apocalipsis dice, sal de entre ellas, pueblo mío. Fíjate lo que dice, Apocalipsis capítulo 18. Sal de entre ellas, pueblo mío. Así nomás, sal de entre ellas, pueblo mío. Aquí ya lo encontré. Capítulo 18 en el libro de Apocalipsis. Fíjate lo que dice. Capítulo 18 en el libro de Apocalipsis. Dice, después de esto vi otro mensajero descender del cielo con gran autoridad. ¿Por qué te digo que debes de salir de las iglesias? Te debes de salir, a todo el que está viendo este video, deben de salir, escuchando esta predicación, deben de salir de las mentiras. Después de esto vi otro mensajero descender del cielo con gran autoridad, y la tierra fue iluminada por su gloria, y clamó con gran voz, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios. Las iglesias son morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, fíjate, y se ha prostituido con ella, y aborrecible.
Porque todas las naciones han bebido el furor de de su fornicación, y los reyes de la tierra se han prostituido con ella, y los mercaderes de la tierra, los que hacen estatuas, los que hacen de yeso, venden con los católicos, y es un negocio. Y también a las que les piden diezmo es un negocio. Y fíjate lo que dice: se han enriquecido con el poder y de su desenfreno. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿de dónde viene la voz que dice que debe de salir de la iglesia? Oí una voz del cielo, o sea, Dios te está diciendo, sal de ahí. Oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de su injusticia. Esto es lo que debe de hacer la gente. ¿Qué debe de hacer? Salirse de las iglesias falsas, salirse de la mentira. Me están robando, son unos vividores. El pastor, me contaban por aquí, una iglesia cerca de aquí, que me contaban que el pastor es un pollero y sus hijos. Cruza gente ilegalmente a Estados Unidos. Y ahí están todavía, y siguen diezmando, y siguen en una mentira. Pero Dios, ¿qué nos aconseja? Que salgamos de ella, pueblo mío. Esto es lo que debe de hacer la gente que no sea, que están metidos en las iglesias. Y con este verso terminamos. Para toda la gente que no se ha bautizado, capítulo 2 en el libro de los Hechos, verso 32, dice así. Verso 38, perdón. Hechos capítulo 2, verso 38 dice así. Pedro le respondió, convertíos y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios, llame. Lo que tiene que hacer la gente que está bautizada, como dice la Escritura, se tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo, se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo, y después recibe el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es recibir las lenguas, otros idiomas. Si no conoces el inglés, empieza a hablar inglés. Si no conoces el chino, Dios, por el poder del Espíritu Santo, lo pone en la persona y empiezas a adorar y a glorificar, como en el día del Pentecostés, como está escrito en el libro. Empiezas a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, en el nombre de Jesucristo.